Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar cómo realizar este montado con lana auxiliar, pero de manera circular. Hubo muchos comentarios cuando nosotros realizamos este montado especial y preguntaron si se podía hacer de manera circular para prendas tejidas de arriba hacia abajo. Y la verdad es que sí. Por ese motivo nosotros queremos mostrar cómo realizarlo de manera circular. Aquí nosotros vamos a estar realizando un elástico simple uno en uno. Y si ustedes lo desean, también podemos mostrar cómo realizarlo dos en dos o un elástico doble. También este mismo montado funciona para elásticos o pretinas fantasías, donde yo tengo 2 en 1, 3 en 1 y así sucesivamente. Pero la técnica es exactamente la misma. Lo único que yo voy a tener que tener en cuenta es la cantidad de puntos que voy a tener que montar y los múltiplos dependiendo el tipo de elástico o pretina que quiera realizar. En nuestro caso, como vamos a estar realizando un elástico simple, lo único que nos va a interesar es que sea una cantidad de puntos par. Entonces, aquí vamos a comenzar a realizar este montado especial con lana auxiliar de manera circular, tejiendo un elástico simple. Para poder realizarlo yo voy a estar trabajando con dos colores bien contrastantes. Uno va a ser la base del montado auxiliar y el otro va a ser el color con el que yo voy a estar tejiendo. Y también, lógicamente, vamos a utilizar unas agujas circulares y un pequeño marcador o un alfiler de gancho con forma de perita. Vamos a comenzar con nuestro montado con lana auxiliar. Voy a estar utilizando el color celeste como base y voy a tomar mis agujas circulares. Aquí voy a comenzar como si fuera un montado tradicional y simplemente voy a dejarme una X cantidad de lana para hacer la lana auxiliar que voy a necesitar para este tipo de montado. Cuidado con esto, por favor. ¿Cuánto me voy a tener que dejar? Me voy a tener que dejar lo necesario para tener la mitad de los puntos que quiera tejer. Ejemplo, si yo quisiera realizar un cuellito de 40 puntos, en mi lana auxiliar voy a tener que montar la mitad, o sea, 20. Después, cuando yo realice este cuellito de manera especial con esta técnica, mis puntos se me van a duplicar. Entonces, por ese motivo es importante que yo sepa la cantidad de puntos final para montar justo la mitad. Si yo quisiera 60, la mitad sería 30. Y si quisiera, por ejemplo, 80, la mitad sería 40. Pero aquí, en mi lana auxiliar, siempre monto la mitad. Yo voy a dejarme esto al azar, no quiero una medida en particular, simplemente quiero que ustedes me vean duplicar la cantidad de puntos. Entonces, yo aquí voy a utilizar mi dedo índice y pulgar y me voy a parar justo en el medio de la cantidad de lana que he dejado para poder hacer este montado tradicional. Con la aguja voy por encima, tiro hacia abajo, formo esta V y voy a pasar por debajo del bucle que generé en mi pulgar, arrastro el hilo que tengo en el índice y lo voy a volver a pasar por adentro del bucle del pulgar y simplemente voy a tirar. Ahí tengo mis primeros puntitos. Y esta acción la voy a repetir tantas veces como puntos yo necesite. Aquí ya no voy a tener que hacer mucho cambio porque ya automáticamente se me va a formar la B. Lo único que tengo que fijarme es de tener dedo índice y pulgar entre medio de los dos hilos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Paso por abajo y por adentro del bucle del pulgar, arrastro el hilo del índice y vuelvo a meterme por adentro del pulgar y tiro. Y van a ver que ahí agregué un puntito más. Recuerden, aquí de esta manera nosotros deberíamos de montar la mitad de los puntos. En mi caso yo voy a montar lo que me haya dejado yo con esta lanita auxiliar. Entonces,
Aquí ya llegué al final de mi pequeño hilito. Pueden ver, por favor, que tengo una X cantidad de puntos. Vamos a contar cuántos son. Voy a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25 puntos. Siempre, por favor, vuelvan a contar. Estos puntos se me van a duplicar y voy a pasar de tener 25 a tener 50. ¿Qué va a pasar ahora con esta lanita que yo tengo de color celeste? Si yo quiero tratar esta lanita como un descarte, tranquilamente puedo cortarlo. Yo voy a comenzar a tejer y en el proceso voy a convertir este tejido que es recto y que es abierto en un círculo. Entonces, para comenzar yo voy a girar. Cuando yo giro, quiero que miren por favor los puntos. Los puntos al girar se van a ver todos como puntos revés. Entonces, yo voy a respetar esa forma de los puntos y voy a arrancar tejiendo todos los puntos que tengo en mi aguja como si fueran revés. Pero esta vez, sí o sí lo tengo que tejer con la lana correspondiente, con el turquesa. Sujeto siempre el inicio y comenzamos. Aquí lo único que yo voy a tener que hacer, a ver si se nota ahí, es comenzar tejiendo desde el primer punto. Pero cuidado, como no está anudado, yo tengo que sí o sí sujetarlo. Entonces, aquí simplemente voy a ir tejiendo todos estos puntos como revés. Solo tengo que tener muchísimo cuidado al inicio. Y lo único que hago es sujetar los hilitos. Quiero que vean cómo esto va a ir cambiando de color. Pero en realidad lo que a mí más me interesa es respetar la puntada y que cuando yo vaya tejiendo se vea el contraste del cambio de color. Eso es lo que yo voy a necesitar para convertirlo en círculo. Aquí ya me estoy acercando al final. Quiero que vean por favor casi todos mis puntos tejidos y cambiados de color. Me he dejado a propósito solo 3 puntitos al final. Simplemente voy a ir tejiendo todos estos puntos respetando la puntada. Cuando llegue al final lo voy a acomodar. Ahí acomodé un poquitito mi tejido. Quiero que vean por favor cómo todos mis puntitos ahora son de color turquesa. Se puede ver el montado auxiliar celeste y más importante aún, se puede ver de dónde lo tomé. Eso es lo que yo voy a necesitar para convertirlo después en elástico simple, porque aquí todos mis puntos son revés. Si yo lo giro, ahí se nota muchísimo más el contraste de color. Eso es lo que estoy buscando, tener este contraste de color. Quiero hacer un tejido circular, entonces por ese motivo yo voy a necesitar sí o sí un pequeño marcador y más importante aún, voy a tener que comenzar a tejer en círculo. Y para eso yo simplemente voy a desplazar mi tejido hasta la parte del cable de la aguja. Ahí lo voy a mover. Una vez que yo moví mi tejido al cable, lo que voy a hacer es partir esto en tres y generar la técnica del Magic Loop. Simplemente voy a ubicarme en cualquier lado, abro un poquitito mi tejido y voy a sacar únicamente el cable y voy a formar una especie de orejita. A ver si se nota ahí. Esto es lo que yo necesito. Y voy a desplazar mis primeros puntos a la aguja derecha. Hasta ahí. Y voy a volver a hacer lo mismo con lo que me queda. Vuelvo a partir, por ejemplo, a la mitad. Vuelvo a sacar el cable. Trato de hacerlo bien lento para que lo puedan ver. Saco el cable, formo otra orejita y necesito que los puntos finales me queden en mi aguja izquierda. Y ahí acomodo.
Aquí acomodé un poquitito mi tejido, voy a formar una especie de triángulo con mis agujas y voy a tener una orejita en el lado derecho, una orejita en el lado izquierdo. ¿Qué es importante aquí? Lo importante es que la lana auxiliar esté apuntando siempre para el mismo lado, o sea, todo tiene que apuntar hacia adentro de mis agujas. Si esto estuviera mal ubicado y apuntara una parte hacia afuera, esto no va a estar tejiendo de manera circular, sino que va a formar una especie de infinito. Eso es lo que yo no estoy buscando. Entonces, por ese motivo, es importante que toda la lana celeste apunte hacia adentro del tejido y más importante aún, que yo vea todos estos puntos como revés. Así me aseguro yo de que esto esté bien acomodado y mis agujas después tejan en círculo. ¿Cómo vamos a comenzar? Lo primero que yo voy a tener que hacer es ubicar mi marcador. El marcador me va a ir contando la cantidad de vueltas o la cantidad de hileras que yo voy a estar realizando. En este caso, para poder hacer este montado en particular, yo voy a tener que tejer de 3 a 5 hileras especiales, respetando siempre la puntada del revés. ¿Por qué les digo de 3 a 5? Esto depende en realidad del grosor del material y qué tan grande quiero que sea yo esta forma de tubito. Así es como yo calculo la cantidad de hileras. En este caso, para que ustedes lo puedan ver bien, vamos a estar realizando 5 hileras. Y si ustedes se fijan, yo ya tengo una. Entonces me faltaría a mí realizar 4 más. Entonces, voy a comenzar a tejer. Muy importante, por favor, verifiquen que esté mi marcador. Y recuerden que como esto no está anudado, yo necesito sujetar el inicio. Aquí hay un pequeño cambio que es este. Sujeto siempre el inicio y voy a tejer respetando la puntada, que es todos puntos como revés. Así hasta llegar al final de los puntos que tengo en mi aguja. Y aquí vamos a comenzar con nuestro Magic Loop. Quiero que vean por favor ahí cómo voy a agregar una hilera o una carrera. ¿Qué pasa cuando llego al final? Simple. Voy a ir desplazando aquí el hilo de mi aguja. Y giro. Cuando llegue al final de los puntos voy a reacomodar mis agujas. ¿Qué significa eso? Voy a desplazar mi aguja izquierda, tengo que traer los puntos que me faltan tejer y lentamente la voy a ir desplazando. Y mi aguja derecha la voy a estirar para poder formar otra orejita más y poder tejer de manera circular. Mucho cuidado aquí, por favor. Nunca dejen de tener la misma tensión. Entonces, para asegurarnos que aquí no me quede un huequito en esta unión, lo único que yo voy a tener que hacer es que cuando teja mi primer punto, lo tejo respetando la puntada y hago un pequeño ajuste. Así evito que me quede un huequito y me quede separado ese sector. Simplemente voy a ir tejiendo nuevamente todos los puntos como revés o respetando la puntada hasta llegar al final. Estas primeras hileras tienen mucha tensión. Por ese motivo nosotros lo tenemos que hacer muy tranquilos y con mucho cuidado. No importa que sea lento. Siempre el comienzo lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque si no, después si sale mal tenemos que deshacer y volver a comenzar. Vuelvo a encontrarme con lo mismo. He llegado al final y vuelvo a acomodar. Acomodo los puntos en mi aguja izquierda. Lo ven ahí, muy lentamente los voy a ir acomodando. Voy desplazando lentamente la aguja y mi aguja derecha la voy a estirar para volver a tener otra orejita. Y así vuelvo a acomodar.
siempre ajusto nuevamente la tensión, tejo el primer punto y para evitar que me quede un huequito, ajusto un poquitito. Y sigo tejiendo respetando la puntada. Así hasta llegar al final. Cuidado porque aquí me estoy chocando con el marcador. Significa que voy a tener que realizar otra hilera u otra carrera cuando yo pase el marcador. Entonces, aquí terminaríamos la segunda hilera, paso marcador, estaríamos en la tercera. Recuerden que yo les dije necesito de 3 a 5 hileras. Yo para que ustedes lo vean bien vamos a hacer 5. Entonces aquí estamos en la tercera y lo único que tenemos que hacer es respetar la puntada y voy tejiendo todos los puntos como revés. ¿Qué pasa cuando llego al final? Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a reacomodar. Muevo el cable de mi aguja y ubico los puntos en la aguja izquierda. Mi aguja derecha la estiro, formo una orejita y ahí recién puedo continuar, ¿sí? Siempre ajusto la tensión, traigo aquí mis puntos, hilo adelante porque es punto revés, tejo el primer punto y siempre lo ajusto para evitar que me quede un hueco. Y así hasta llegar al otro lado. Y siempre que llegue al final de los puntos, vuelvo a repetir lo mismo. Así hasta tener 5 hileras. Llego al final, vuelvo a acomodar. Reacomodo los puntos en la aguja izquierda. Muevo mi aguja, formo la orejita. Ajusto la tensión. Sigo tejiendo el resto de los puntos. Ajusto siempre al comienzo y avanzo. Como me estoy acercando al marcador, significa que voy a tener una hilera o una carrera nueva. Entonces aquí voy a tener mi hilera número 4. Simplemente voy tejiendo todos los puntos como se presentan. Quiero que vean que esto poco a poco va a ir creciendo, ¿sí? Se puede ver cómo mi tejido va a ir creciendo y se va a ir separando. Más que todo se va alejando de mi montado celeste. Y así nuevamente me estoy acercando otra vez al marcador. Lo paso y voy a estar en la hilera número 5. Y aquí simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan, que es como revés. Necesito llegar nuevamente al marcador porque en la hilera que sigue es cuando todo cambia. Acá sí tengo un círculo, pero lo que yo no tengo es el elástico simple 1 en 1. Entonces, en la siguiente hilera yo lo tengo que convertir. Paro un segundito porque quiero que vean por favor cómo ha crecido mi tejido. Yo arranqué montando mis puntos con esta lana celeste que es auxiliar y cuando fui tejiendo todas mis hileras yo voy a tener un pequeño circulito. Ahí se puede ver. Pero lo más importante es que yo voy a tener solamente puntos revés. ¿Cómo convierto esto a elástico simple? Y más importante aún, ¿cómo lo voy a duplicar? Me voy a tener que ayudar de esta lana auxiliar y quiero que vean por favor que escondida en esta lana auxiliar voy a tener los puntos que a mí me faltan. Estos son los puntos que yo voy a tener que levantar. Pero lo que voy a estar haciendo en realidad es doblar mi tejido hacia arriba y cuando yo lo doble hacia arriba los voy a ver a estos puntos no como revés, los voy a estar viendo como derechos y ahí es como se me va a ir formando a mí esta forma de tubito. Para poder hacer eso, que es duplicar y levantar estos puntos, podemos ayudarnos si hace falta con una pequeña aguja auxiliar doble punta, pero en realidad yo lo hago con mis mismas agujas circulares. Siempre tenemos que ajustar, por favor, la tensión. Esto no tiene que cambiar. Entonces, voy a tejer mi último punto, voy a pasar mi marcador y ahí voy a arrancar.
arranco tejiendo mi primer punto, que es un punto revés, y paro. Si yo me fijo en elástico simple, yo voy a tener un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Entonces, aquí yo ya tengo el revés. ¿Cuál es el punto que debería de seguir? El derecho. Yo el derecho no lo tengo en mi aguja, pero sí lo tengo en la parte inferior. De hecho, si ustedes se fijan, por favor, cuando yo voy hacia abajo, ahí directamente se puede ver el punto que necesito, que está justo aquí. Lo único que tengo que hacer es levantarlo. ¿Sí? Y ahí lo voy a tejer yo como derecho. Y ahí voy a tener el comienzo de mi elástico simple. Lo vuelvo a repetir. Tejo un punto de mi aguja circular y el siguiente punto lo voy a buscar en la lana auxiliar celeste, que es este. Ahí se puede ver, ¿sí? Si ustedes lo necesitan directamente, lo pueden tejer con esta aguja doble punta. Ahí. Simplemente lo acomodo y lo tejo de mi aguja doble punta. Y ya está. Pero, siendo justos, yo la verdad, para facilitar el tema del tiempo y para poder hacerlo directamente, lo hago directamente con mis agujas circulares. Tejo el punto revés de la aguja, voy hacia abajo, ¿lo ven aquí? Levanto el punto con la misma aguja circular y lo tejo. Es exactamente lo mismo en realidad. Ustedes deciden cómo hacerlo. Tejo aquí revés, lo levanto con la misma aguja y lo tejo. Esto en realidad depende de la práctica que ustedes tengan. Mucho cuidado con eso, por favor, ¿sí? Ustedes eligen cómo hacerlo, pero claramente se nota el punto que yo tengo que levantar porque se ve más que todo el contraste de los colores. Y van a ver que de todas maneras yo voy a ver esta lana auxiliar en la parte inferior. Así a lo largo de todos los puntos que yo tengo aquí. Solamente tengo que fijarme cuál es el último punto que yo tejí, que en este caso es derecho, significa que tengo que ir con revés. Y voy a sacar el punto derecho de la parte inferior. Así hasta dar la vuelta y lógicamente chocarme nuevamente con el marcador. Así. Una vez que llego al final, vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Desplazo mi aguja circular, acomodo los puntos. Muy importante eso, por favor. Estiro mi aguja derecha, formo nuevamente otro bucle y vuelvo a comenzar. Siempre tengo que ajustar la tensión, muy importante, por favor. Recuerden que el último punto que yo tejí era un derecho, significa que el que sigue es un revés. Ajusto para evitar que cambie la tensión y lógicamente vuelvo a traer el punto que tengo en la lana celeste. Lo levanto y lo tejo como derecho. Así hasta dar toda la vuelta. Tejo un revés. Una vez que tejí el revés, me fijo en el siguiente punto, que es este. Lo levanto y lo tejo como derecho. Un revés en mi aguja, un derecho aquí en la lana auxiliar. Ustedes deciden siempre cómo lo van a levantar. Con la misma aguja circular, con una aguja auxiliar. Es indistinto en realidad qué técnica ustedes utilicen. Solo depende de qué tanta experiencia ustedes tengan en el tejido. Así hasta llegar al final. Para un segundo ahí, así lo pueden ver. Ahí se puede ver cómo levante los puntitos. Pero lo más importante es cómo se va a ver después este tejido. Ahí se ve la forma de tubito que yo estaba buscando, ¿sí?
Lo único que voy a tener que hacer es seguir tejiendo hasta llegar al final, haciendo siempre lo mismo. El último puntito es el que más cuidado tengo que tener porque, si ustedes recuerdan, esto no estaba anudado. Entonces, vamos a tejer con mucho cuidado el último punto y, más importante aún, el último punto derecho que yo voy a levantar lo tengo que hacer con mucho cuidado, ¿sí? Una vez que tejí el punto derecho, paso marcador y aquí el elástico simple ya está realizado. Lo único que voy a tener que hacer es tejer una hilera correspondiente ya a elástico simple para sentar los puntos y, más importante aún, para poder mover la lana auxiliar. Entonces, donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, tejo derecho. Revés, se teje como revés, derecho como derecho. Y van a ver que la tensión aquí va a aflojar muchísimo. ¿Por qué? Esta tensión yo la tengo por la lana auxiliar que me ha servido a mí de base para poder hacer este montado especial. Entonces, ahí se siente que yo tengo solamente estos 25 puntos, pero ya en el elástico simple que yo tengo aquí ya debería de tener 50. Yo voy a dar toda una vuelta respetando el elástico simple y voy a mostrar cómo sacar esta lana auxiliar de color celeste, porque en realidad yo no la voy a necesitar más. Aquí ya me estoy acercando al final, pueden ver que me quedan muy poquitos puntos, sigo respetando la puntada. Paso marcador estaría en mi hilera 2 directamente de lo que sería el elástico simple. Simplemente ya aquí tengo que ir respetando la puntada y, más que todo, respetando la altura deseada de punto elástico simple. Esta sería ya la altura de la pretina o el elástico. Acomodo. Aquí acomodé mi tejido en la aguja circular, puede verse aquí la lana auxiliar y, más que todo, se nota que esto es un círculo, está atrapado en mi aguja circular. Pero quiero que vean qué pasa cuando giro. Cuando giro yo ya veo directamente la forma de tubito que yo estaba realizando, más que todo la forma de tubito que se generó por este tipo de montado. La elasticidad de momento todavía no se ve. ¿Por qué? Porque está atrapada con la lana auxiliar de los 25 puntos. ¿Qué tengo que hacer? Para poder ver la elasticidad que voy a tener al final de mi cuellito y, más que todo, poder ver toda esta forma de tubito, lo que tengo que hacer es remover esta lana celeste que me sirvió simplemente para el montado. Entonces, puedo hacerlo tranquilamente con una aguja auxiliar y voy a ir moviendo, a ver si se nota, y sacando esta lana auxiliar. Simplemente tengo que ir tirando del hilo y esto va a salir. Ahora, si ustedes no tienen tanta paciencia, pueden ir cortando con mucho cuidado, por favor, solamente la lana celeste. Pero yo recomiendo realmente que con mucho cuidado y mucha paciencia muevan esta lana auxiliar. ¿Por qué? Sin querer pueden llegar a cortar directamente la lana que no quieren. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo más simple es dejar correr, ¿sí? Con mucho cuidado esta lana auxiliar y ahí se va a notar directamente la forma de tubito. Simplemente voy a ir aprovechando el contraste de color que yo tengo y así voy a ir removiendo toda esta lana auxiliar. Lo ideal es que la lana auxiliar sea exactamente del mismo grosor con el que voy a tejer y, sí, lógicamente, un color bastante contrastante. Así yo después puedo ubicar fácilmente cuál es el color que voy a tener que sacar. Pero si ustedes se fijan, ahí claramente puede verse la forma de tubito y se nota muchísimo más la elasticidad que hemos generado. Yo voy a sacar todo el resto de la lana que me queda y lo voy a acomodar.
Aquí ya me estoy acercando al final, me quedan mis últimos puntos. Simplemente sigo tirando aquí de la lana auxiliar para poder removerla por completo, ¿sí? Y ahí ya voy a tener todo mi montado especial y más que todo voy a tener esta gran elasticidad y lógicamente también voy a tener esta forma de tubito. ¿Qué es lo último que me queda? Contar la cantidad de puntos y lógicamente esconder esta pequeña hebra del inicio. Para esconderla lo único que tengo que hacer es utilizar una pequeña aguja de crochet. Me voy a meter dentro del tubito, a ver si se ve. Tengo que estar dentro del tubito, no se tiene que ver de ningún lado. Voy a ir hasta donde está el comienzo de mi lanita y simplemente lo voy a pasar por adentro del tubito, ¿sí? Y ahí va a quedar escondido. Vamos a contar los puntos para ver si esto realmente se duplicó. Si ustedes recuerdan, yo aquí había comenzado con 25 puntos. Entonces vamos a ver cuántos puntos tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50. Entonces yo realmente he duplicado la cantidad de puntos que comencé y lógicamente también estoy viendo el punto elástico simple. Si quisiera continuar tejiendo, lo único que voy a tener que hacer es respetar los puntos como se presentan y tener una altura más grande. Así es como nosotros realizamos un montado de manera circular en elástico simple, utilizando lógicamente una lanita auxiliar. Nosotros tenemos aquí una gran elasticidad y esta pequeña forma de tubito. Yo voy a avanzar este tejido un poquitito más para que ustedes lo puedan ver un poco más alto y puedan ver realmente el elástico simple. Aquí avancé un poquitito más mi tejido, claramente puede verse la puntada de elástico simple, puede verse que aquí también voy a tener gran elasticidad y más que todo voy a tener esta pequeña forma de tubito. Es exactamente lo mismo que nosotros hemos realizado en esta pequeña muestrita. Este sería en realidad nuestro tutorial del día de hoy, espero que les gustara y nos veremos la próxima.